Marco se miró los zapatos, desgastados y con la suela a medio despegar. No eran los más caros ni los más bonitos, pero eran suyos. Apretó los labios, intentando ignorar las risas que llegaban desde el otro lado del pasillo. Tenía 12 años y el instituto era un campo de batalla diario. No era guapo, lo sabía. Sus gafas se escurrían por la nariz, su pelo rizado era un nido incontrolable, y su forma de andar, un poco encorvada, no ayudaba. Pero debajo de esa apariencia desaliñada latía un corazón que creía en los cuentos de hadas y en los romances imposibles. Y eso, paradójicamente, era lo que más le hacía sufrir. Cada mirada burlona, cada empujón, no solo dolía físicamente, sino que aplastaba un poquito más esa alma soñadora que intentaba proteger. El martes, la excursión al Museo de Arte se presentaba como un breve respiro, una pausa en la rutina de las agresiones. Marco se sentó al fondo del autobús, junto a su único amigo, Nico. Nico era bajito y rellenito, con un flequillo que siempre le tapaba los ojos y una sonrisa tímida. Compartían el estigma de ser los raros, los blancos perfectos para los matones de la clase. Se comunicaban más con miradas y pequeños gestos que con palabras, un pacto silencioso de resistencia. Al llegar al museo, la imponente fachada de piedra y las columnas clásicas les parecieron un refugio. El aire interior olía a historia, a polvo viejo y a cera. La primera sala era de esculturas, pero a Marco le interesaban más los colores vibrantes de los cuadros. Pasaron por una sala que no estaba en el recorrido principal, llena de espejos. Espejos de todos los tamaños y formas, con marcos dorados, algunos lisos, otros profusamente tallados, todos con un brillo enigmático. Eran viejos. Se notaba en la pátina que cubría el cristal y en los pequeños desconchones de la madera. Dicen que algunos de estos espejos son portales, murmuró Sergio, uno de los matones con una sonrisa maliciosa, que si los atraviesas, vas a otra dimensión, un creepypasta que se inventaron los del año pasado. Las risas nerviosas de sus secuaces resonaron en la sala, y Marco sintió un escalofrío. Miró de reojo a Nico, que se había encogido un poco. A pesar de la burla, la idea de los espejos lo intrigó. Siempre le habían fascinado las historias de mundos paralelos, de puertas secretas. La mayor parte del museo era una explosión de color y forma. Marco se detuvo frente a un cuadro de un paisaje invernal, luego ante un retrato de una dama con un vestido de seda azul. No entendía del todo lo que significaban, pero le atraían. Sentía una conexión extraña con los artistas, con las vidas que habían intentado plasmar en un lienzo. Finalmente, llegaron a una sala grande y luminosa. En el centro, un cuadro gigantesco dominaba la pared. Representaba a una familia del siglo XVI en el salón de su lujosa mansión. Los padres, ataviados con ropas suntuosas, y 6 hijos, desde un bebé en brazos de su madre hasta un joven alto y elegante. Marco se acercó, sus ojos fijos en una de las hijas. Debía tener su misma edad, unos 12 años. Llevaba un vestido de brocado oscuro y un tocado sencillo, pero su rostro era de una belleza que le cortó la respiración. Tenía los ojos grandes y expresivos, la nariz pequeña y respingona, y unos labios que parecían a punto de sonreír. «Mira, Nico», dijo Marco con un hilo de voz señalando a la muchacha. «Es preciosa». Nico asintió, su mirada fija en el cuadro. «Sí», murmuró, «y pensar que murió hace tanto tiempo». A Marco se le encogió el corazón. Era verdad. Esa chica, tan vívida en el cuadro, era polvo hace siglos. La idea lo entristeció profundamente. Una pena extraña por alguien a quien nunca había conocido. De repente una urgencia lo asaltó. «Tengo que ir al lavabo», dijo a Nico notando la necesidad imperiosa. Nico asintió, distraído con otro cuadro. Marco se disculpó con la profesora, que estaba dando explicaciones sobre el cuadro familiar, y salió de la sala. El museo era un laberinto. Bajó por un pasillo. Luego subió unas escaleras intentando recordar el camino. Cada pasillo parecía idéntico. Cada puerta se parecía a la anterior. La confusión se apoderó de él. En lugar de encontrar los lavabos, y mucho menos el camino de vuelta a sus compañeros, se dio cuenta de que había regresado sin querer a la sala de los espejos. La sala estaba vacía. Los espejos brillaban con una luz extraña, casi invitándolo. Había uno en particular,
un espejo enorme con un marco de madera dorada y tallada que lo atrajo con una fuerza magnética. Se acercó lentamente como hipnotizado. La superficie del cristal parecía vibrar, invitándolo a tocarla. Estiró la mano, dudoso, y sus dedos rozaron la superficie fría. Pero no era fría. No era dura. Su mano, para su asombro, se hundió en el espejo, como si fuera agua. Marco sintió un cosquilleo en la punta de los dedos, que subió por su brazo. La sensación era a la vez aterradora y fascinante. Sin pensárselo dos veces, impulsado por una curiosidad incontrolable y una extraña sensación de destino, se lanzó hacia adelante. En un instante, el mundo a su alrededor se disolvió en un torbellino de luces y sombras, y luego la oscuridad lo envolvió por completo. La oscuridad que engulló a Marco no duró mucho. Abrió los ojos parpadeando, y lo primero que vio fue una luz, tenue y amarillenta, que se filtraba por unas ventanas altas. El aire era diferente, denso y cargado con el aroma de madera vieja, cera y algo que le recordaba a flores secas. Se encontró de pie sobre un suelo de madera pulida, lustroso como un espejo, y a su alrededor se extendía una sala suntuosa. Era un comedor. Una mesa inmensa, tallada con motivos intrincados, ocupaba el centro, rodeada de sillas de respaldo alto y tapizadas en terciopelo carmesí. En las paredes colgaban tapices ricamente bordados y retratos enmarcados en oro, pero no eran los mismos del museo. Candeleros de plata con velas a medio consumir iluminaban la estancia, y el sonido de una conversación apagada, mezclada con risas, llegaba de algún lugar cercano. Marco se sintió desorientado. ¿Dónde estaba? El museo se había esfumado. Con cada segundo que pasaba, una verdad incomprensible comenzaba a germinar en su mente. Había atravesado el espejo, había logrado lo que los matones decían que era una tontería. El corazón le latió con fuerza, una mezcla de pánico y una emoción salvaje. Caminó por el comedor, sus pasos resonando levemente en el silencio de la sala. Pasó por un arco y se encontró en un pasillo largo con más puertas y tapices. Era una casa enorme, mucho más grande que cualquier casa que hubiera visto antes, y su lujo lo abrumaba. Mientras deambulaba, intentando encontrar una salida o, al menos, un rastro de familiaridad, escuchó un leve susurro. Se detuvo en seco. Al final del pasillo, una puerta se abrió con un leve crujido. Una figura esbelta apareció en el umbral y el aliento se le cortó. Era ella, la niña del cuadro, la misma belleza que lo había cautivado en el museo, ahora viva y respirando frente a él. Llevaba un vestido de seda color esmeralda que brillaba bajo la luz de un candelabro cercano, y su cabello oscuro estaba recogido con un broche de perlas. Sus ojos grandes y de un color avellana lo miraban con una mezcla de curiosidad y sorpresa. La niña abrió la boca para hablar, pero el asombro la superó, y solo pudo soltar un pequeño grito. Marco levantó las manos en señal de paz, intentando calmarla. «Espera, no quiero hacerte daño», dijo con la voz temblorosa. Yo vengo de otro lugar». La niña parpadeó, su miedo transformándose lentamente en una incredulidad fascinada. ¿De dónde?», preguntó, su voz suave como el murmullo de una hoja. Marco se acercó un paso, luego otro, explicándole con dificultad lo que había sucedido. Le habló del museo, del cuadro, del espejo, y de cómo su mano lo había atravesado. La niña lo escuchó con una atención asombrosa, sus ojos fijos en él, sin una pizca de burla o incredulidad en su mirada. Cuando terminó, ella no rió ni lo juzgó. «Te creo», dijo ella con una calma que lo sorprendió. «Ese espejo ha hecho estas cosas antes. Mi abuela solía contarlo. Era de nuestra familia desde hace siglos, y siempre se dijo que era una puerta entre mundos. Nunca pensé que fuera cierto hasta ahora». Se presentó como Eleonor. Marco sintió una calidez extraña al escuchar su nombre, tan antiguo y melódico. Eleonor lo condujo por el pasillo hasta una puerta de madera tallada, que abrió para revelar una habitación espaciosa y luminosa. Era la suya, una cama con dosel, un escritorio con pergaminos y una pluma de ave, y un baúl de madera junto a la ventana. El aire de la habitación era dulce, con el perfume de lavanda. «Ven», dijo Eleonor señalando un sillón junto a la chimenea apagada. «Siéntate, debes estar confundido». Marco se sentó, aún sintiendo el eco de la aventura en su pecho.
Eleonor le explicó cómo su familia había guardado el espejo durante generaciones y cómo las leyendas sobre sus propiedades mágicas habían pasado de boca en boca, aunque la mayoría las consideraban meros cuentos. «Me alegra que hayas llegado tú», dijo de repente, sus ojos brillando con una chispa de picardía. «Mis hermanos son aburridos y las damas de compañía solo quieren hablar de bordados. ¿Te apetece dar un paseo? A caballo, por supuesto». Marco se quedó boquiabierto. ¿A caballo? Nunca había montado uno en su vida. En su mundo, los caballos eran para películas y shows. ¿Montar, ahora?, preguntó, sintiendo cómo se le iluminaba el rostro. Eleonor sonrió. Una sonrisa genuina y deslumbrante que hizo que su corazón diera un vuelco. «Claro, hay un pasaje secreto desde mi habitación. Mis padres nunca lo saben». Cruzó la habitación y empujó una sección de la pared que parecía ser un estante lleno de libros. Con un crujido suave, se abrió para revelar un pasadizo oscuro y estrecho. Marco la siguió, sintiendo la emoción crecer en él. El pasaje los llevó por un túnel corto y húmedo que desembocó en un gran establo. El aire aquí olía a heno y a caballo. Eleonor se movió con facilidad entre los animales, su figura esbelta y decidida. Se acercó a un caballo blanco, de crines y cola largas y sedosas, que relinchó suavemente al verla. «Él es Luna», dijo Eleonor acariciando el hocico del animal. «Es el más rápido y noble de todos». En un abrir y cerrar de ojos, Eleonor ensilló a Luna. Sus movimientos eran fluidos y expertos. Marco la observó, asombrado por su destreza. Ella le tendió la mano y él, sin dudarlo, la tomó. Eleonor montó primero, y luego lo ayudó a subir detrás de ella. Se acomodó en la silla, sintiendo el calor del cuerpo de Eleonor contra su pecho y el movimiento rítmico del caballo bajo ellos. Era una sensación que nunca había experimentado, liberadora y emocionante. Luna galopó por un sendero apenas visible, alejándose de la mansión y adentrándose en un paisaje que parecía sacado de un cuento. Los árboles se alzaban majestuosos y el aire era fresco y puro. Finalmente, llegaron a un prado. Era vasto, verde esmeralda, salpicado de pequeñas flores silvestres que se balanceaban con la brisa. Un pequeño arroyo serpenteaba en la distancia, y el cielo azul se extendía infinitamente sobre ellos. Desmontaron, y Eleonor ató a Luna a un árbol cercano. Marco, aún maravillado, abrió su mochila. «¿Tienes hambre?», preguntó, sacando un paquete de galletas de chocolate. Eran de su mundo, envueltas en un plástico ruidoso que Eleonor observó con curiosidad. Eleonor tomó una galleta, su ceño fruncido, en un gesto adorable mientras examinaba el envoltorio. La probó, y sus ojos se abrieron de par en par. «Esto es delicioso». Nunca había probado algo así. Se sentaron en la hierba suave. Marco, sintiéndose inusualmente relajado, le contó anécdotas de su instituto, de las clases de educación física que odiaba, y de cómo Nico siempre lo hacía, reír con sus chistes malos. Eleonor, a su vez, le habló de sus lecciones de bordado y música, de los bailes aburridos de la corte y de cómo soñaba con explorar el mundo más allá, de los muros de su casa. Marco, sin pensarlo, le contó una de las bromas que Nico siempre soltaba, una sobre un profesor con peluquín que se caía en el barro. Eleonor rió, una risa clara y melodiosa que hizo que Marco sintiera una punzada de felicidad. Era una risa que nunca había escuchado en su propia vida. Después de las risas, el silencio se apoderó de ellos, un silencio cómodo y lleno de complicidad. El sol de la tarde comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Eleonor se tumbó en la hierba, y Marco la imitó, sintiendo el frescor de la tierra bajo su espalda. Sus manos se rozaron y Eleonor, con un movimiento instintivo, entrelazó sus dedos. Marco sintió una corriente eléctrica recorrer su brazo. Sus ojos se encontraron y en la mirada de Eleonor vio algo que no había visto nunca antes: aceptación, curiosidad y una chispa de afecto. El cansancio de la aventura y la tranquilidad del prado los envolvieron. Con las manos entrelazadas bajo el cielo cambiante, los dos niños se durmieron. Marco, mientras se dejaba llevar por el sueño, estaba seguro de una cosa: a la chica del cuadro, a la hermosa Eleonor, también le gustaba él. Era un sentimiento nuevo, cálido y esperanzador, un contraste total con el vacío que solía sentir.
Marco se despertó con una sensación extraña, como si la realidad se estuviera volviendo líquida y escapándose entre sus dedos. La luz de la mañana, tamizada por unas cortinas pesadas, se filtraba en la habitación. Se incorporó parpadeando y tardó un momento en reconocer el entorno. Estaba en una cama con dosel, sí, la misma de la habitación de Eleonor, pero algo era diferente. Las paredes, antes cubiertas con suaves tapices florales, ahora lucían escudos y espadas decorativas. Los pergaminos del escritorio habían sido reemplazados por un mapa de batalla y una brújula antigua. La habitación de Eleonor había mutado, volviéndose más masculina. Un nudo de inquietud se formó en su estómago. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba Eleonor? El recuerdo del prado, del caballo blanco y de las manos entrelazadas se sentía tan vívido, tan real que no podía ser un sueño. Se levantó de la cama. La ropa que había llevado ayer seguía puesta, aunque ahora parecía más una túnica de lino grueso. Su mochila estaba a un lado, sucia de tierra. Salió de la habitación, el corazón latiéndole con una nueva prisa. Recorrió los pasillos, que ahora le parecían aún más silenciosos y deshabitados que antes. El aroma a madera vieja y cera permanecía, pero el perfume de lavanda se había desvanecido. No había rastro de Eleonor, ni de los sirvientes, ni del murmullo de conversaciones que había escuchado al llegar. Con cada paso, la confusión y un creciente pánico se apoderaban de él. Llegó al comedor, el lugar donde había aparecido por primera vez. El comedor estaba inmaculado, la mesa puesta para un banquete inexistente, y entonces sus ojos se posaron en la pared principal. Allí, presidiendo la sala, estaba el enorme cuadro. Ya no era una obra en progreso, sino una pieza terminada, con los colores vibrantes y los detalles nítidos. La familia del siglo XVI estaba retratada en su esplendor. Los padres, los 6 hijos, pero su sangre se heló al darse cuenta del terrible cambio. Donde antes había figurado la hermosa Eleonor, con su vestido esmeralda y su sonrisa en ciernes, ahora estaba él. Él, Marco, con las mismas vestiduras de la época que Eleonor había usado ayer, su propio rostro desaliñado y sus gafas en la nariz, aunque la pintura las había idealizado un poco. La boca se le secó. No era posible. No podía ser. El pánico se apoderó de él por completo. Corrió hacia el espejo, el mismo que lo había traído hasta allí. Era el único punto de anclaje, la única puerta de regreso a su realidad. Extendió la mano, esperando sentir esa suave fluidez, esa puerta abierta entre dimensiones. Pero el espejo era sólido, duro, frío. Sus dedos golpearon el cristal con un ruido seco, rebotando sin penetrar. Lo golpeó de nuevo con más fuerza, con desesperación, pero el espejo permanecía inamovible, una barrera impenetrable. Las lágrimas comenzaron a nublarle la vista. Estaba atrapado en ese mundo desconocido, en el lugar de Eleonor, y entonces, a través de la superficie del espejo, algo se movió. Una figura comenzó a formarse, translúcida al principio, luego más definida. Era Eleonor. Pero no era la Eleonor dulce y aventurera que había conocido. Sus ojos, increíblemente azules ahora, lo miraban con una frialdad gélida, casi perversa. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Estaba al otro lado del espejo, en su mundo, el mundo de Marco. Por un momento, Eleonor levantó una mano, y su dedo se posó en la superficie del espejo. Por un breve, aterrador instante, sus dedos se tocaron a través del cristal. Una conexión fantasmagórica entre dos realidades, pero Eleonor retiró su mano abruptamente, y una risa resonó. No la melodiosa carcajada que había escuchado en el prado, sino una risa estridente y malvada que heló la sangre de Marco. «Ahora», dijo Eleonor, su voz distorsionada por la distancia, pero clara en su malicia, «mi mundo será tu mundo, y tu mundo será el mío». Y con esas palabras, la imagen de Eleonor en el espejo se desvaneció, desapareciendo por completo, dejándolo solo con su reflejo y la aterradora certeza de su destino. Marco cayó de rodillas, sollozando sin control. Lágrimas amargas brotaron de sus ojos, calientes y dolorosas. Quería volver a casa. Solo quería volver a su casa. El bullying, los insultos, ser feo, ser pobre, nada de eso importaba, nada. Solo quería regresar con sus padres,
a la familiaridad de su pequeña casa, a la seguridad de su propia habitación. «Mamá, papá», gritó, su voz desgarrada por la desesperación. Gritó y gritó, el eco de su propia histeria resonando en el silencioso comedor. Y entonces, el grito se ahogó en su garganta. Marco se incorporó de golpe en su cama, jadeando, el corazón martilleándole en el pecho. La luz tenue de su lámpara de noche iluminaba su habitación, familiar y reconfortante. Su mochila, con el paquete de galletas a medio comer, estaba junto a la cama. Sus zapatos, desgastados, estaban donde los había dejado, justo donde Marco había apoyado el suyo. El aire olía a su colonia barata y a los libros de texto que tenía desordenados en el escritorio. Se llevó una mano temblorosa a la frente, sintiendo el sudor frío. Había sido una pesadilla, solo una horrible, espantosa pesadilla.